De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 2:15, La Brúixola, a Onda Cero Catalunya. Aquesta setmana estem posant el punt final a les seccions que una temporada més ens han acompanyat a La Brúixola, setmana rere setmana. Una d'elles és la d'una persona que fa temps que forma ja part del programa, concretament des de fa 2 anys, sense faltar pràcticament, podríem dir, cap setmana. Sí, és el psicòleg David Cueto, responsable de la secció de salut mental de La Brúixola, que avui dedicarem precisament als comiats. Són necessaris per tancar etapes amb elegància i de la millor manera possible per deixar-nos un bon regust de boca, però també acostumen a ser moments difícils i delicats. Avui intentarem aprendre com ens hi hem d'afrontar, com hem de gestionar aquest moment i què podem fer amb la culpa quan no ens hem pogut acomiadar d'algú estimat. Avui ens acomiadem d'ell, però temporalment, això sí, però abans que marxi farem ràdio, el presentarem una vegada més, com cal, David Cueto, psicòleg de La Brúixola, que també exerceix al despatx Dr. Guilera, Psicocent Esplugas i Acepte Qualeón. David, què tal? Molt bona tarda. Muy buenas, encantado de saludaros otra vez. Igualment, a veure, parlem dels comiats. Des de la psicologia, com enfoqueu aquesta acció humana? Com la definiu? Es una conducta, que podemos ver que es universal, que básicamente ocurre cuando hay un cese de interacción de una relación, una separación, una interacción, ¿no?, entre una o varias personas. Es algo realmente relevante en nuestra vida, en nuestra historia personal, ¿no? Es una manera de regularnos emocionalmente, como podemos decir, es un elemento simbólico, ¿no? El separarnos de algo, y es una especie de restauración o mantener la coherencia entre el yo social y yo personal, buscando reparaciones o cierres a historias, ¿no? Como especie con gran aversión a la incertidumbre y a la ambigüedad. El no poner cierre, ¿no?, un inicio de desarrollo final, no nos siente demasiado bien. Y esto en terapia, en psicoterapia, el que no haya habido, ¿no?, personas que perciben o se quejan de que no ha habido un desenlace adecuado en relaciones personales, familiares, amorosas, laborales, amistades, ¿no?, de todo tipo, es una demanda psicológica, insisto, muy, muy común y muy recurrente, que es también un elemento, pues como por ejemplo el duelo patológico, donde la persona siente que no viene una despedida o cierre digno, ¿no?, de la intensidad de la relación con la persona que ha fallecido, se ha separado. Y sí que, por ejemplo, en el personal sanitario esto está muy estudiado, ¿no?, personas que trabajan día a día con fallecimientos o con dolor, que se pide que se den herramientas a, pues como decimos, ¿no?, están expuestas a la muerte, al del trabajo, ¿no?, a problemas, a despedidas constantes, ¿no?, en un entorno muy estresante, con lo cual hay protocolos y estudios ayudándoles a este tipo de profesionales. Y por último, una nota curiosa es de la psicología, que parece que hay un sesgo en la investigación, parece que hay hay estudios sobre el hola y las maneras de saludar bastante abundantes desde hace décadas, pero sobre el adiós, ¿no?, sobre el despedirnos, parece ser que no hay como mucha literatura científica. Hay estudios desde la lingüística, pues etiología, etnografía, pero desde la psicología, insisto, parece que le prestamos mucha atención al hola, ¿no?, al qué tal, cómo estamos, a la introducción entre las personas y pues el empezar una relación, una interacción, y muy poco en el decir adiós, más allá del duelo patológico, que eso ya es otro elemento más abstracto. Pero bueno, es un elemento curioso que haciendo búsquedas bibliográficas aparece todo el tiempo i que és digne de ressenyar. Començar bé és imprescindible, però aquí a la ràdio amb la Lola ho diem sempre, no?, quan parlem del nostre programa, de l'importància d'acabar bé, no?, d'acabar amb aquell regust de boca, i que un final bo al final fa que tota la resta doncs, també guanyi pes i guanyi nivell. Així ho creiem, i per aquí ve l'obsessió humana, no?, de tancar aquests cicles. Això ve de molt lluny, d'aquesta necessitat impetuosa de tancar les històries o tancar els esdeveniments? Claro, al final, como hemos dicho, ¿no?, como seres simbólicos necesitamos una narración, un yo narrativo, que podemos decir, primeramente era especialmente con la narrativa oral, ¿no?, de los eventos, la Ilíada de Homero, ¿no?, era un elemento, el contar historias que terminan, es una manera que nos hace explicar una realidad, como decimos, ambigua y cambiante. Y bueno, la idea sería que una despedida puede ser lo que se considera un vector de transmisión cultural, ¿no?, de darse la mano, de decirse adiós, despedidas, ¿no? Es una manera como de mostrar a la otra persona que no hay amenaza, que no hay peligro y, bueno, genera vinculación. Lo mismo que los saludos, está muy estudiado,
que es un factor mediador para aumentar la cohesión social, evitar las agresiones y mejorar los vínculos. Las despedidas sí que tiene cierta explicación, pero no parece que se haya encontrado del todo. Y es muy curioso que la naturaleza se observa incluso lo mismo, de que en primates, cetáceos, pájaros o peces hay conductas de saludos bien estudiadas desde la etología, por ejemplo, pero no tantas de despedidas. Entonces es como, podemos decir, algo más humano, ¿no? Esa necesidad, como decimos, de cierre, de tancament, de entender que si no le damos una redondidad, algo circular a nuestra existencia, algo que le dé un sentido incluso trascendente, lo pasamos muy mal, ¿no? Es decir, necesitamos, como digo, poner contenido simbólico a eventos concretos, y las despedidas o cierres le dan como ese punto y final que si no lo tenemos, parece ser que buscamos constantemente, y es un malestar, como digo, que en psicoterapia esa reminiscencia de una falta de despedida correcta, el no me despedí correctamente, con los años nos separamos en una amistad y no siento que haya sido como no has hecho como un ritual, ¿no? Por así decirlo. Hay un elemento muy ritualístico en terminamos algo o mostramos que terminamos para calmar la ansiedad, como cual si Giovanni es algo cultural, integrado en nosotros, con muchísima variabilidad cultural individual, evidentemente, pero que se debería, como decimos, prestar más atención, porque, como digo, ¿no? Parece que se hace mucho más caso al hola y a los saludos que al adiós y las despedides. Ara que parles de cultura, clar, pel que fa al comiat més complicat, el comiat d'algú que ens ha deixat, hi ha diferències molt evidents si mirem les diferents cultures del món. A què es deu tot plegat? És la tradició de molts anys que fa que uns humans vegin la mort d'una manera molt diferent a d'altres? Tal cual, Joan. Aquí entrando en lo antropológico, claro, pensemos qué culturas o religiones que, bueno, en la cultura cristiana pensamos en un cierre de la vida terrenal que lleva al más allá, en una especie de balance de lo que se ha hecho, cielo o infierno. En otras culturas la vida se ve a lo mejor de manera más cíclica, ¿no? La reencarnación, el karma, otras directamente que el alma, como la china, que se separa y el alma se parte en dos y va a diferentes sitios. Entonces, sí que estos elementos son muy interesantes porque en psicoterapia, en salud mental, las personas al final necesitan como una especie de sentido existencial. La religión aporta algo de ello, pero sí que es verdad que culturalmente podemos decir que muchas veces se nos olvida, ¿no? Como hemos dicho antes, las conductas de pues funerales, entierros, muchas veces tienen elementos de los que no nos acordamos, que van de generación en generación. Por eso, como digo, son vectores de transmisión cultural. Tiempos pretéritos de los que no tenemos memoria, pero que esa idea sirve como una cohesión social, sirve una manera de que el grupo, el endogrupo, haga, bueno, como se suele decir coloquialmente, piña, y permita como hacer un duelo tanto individual como colectivo, ¿no? Por eso, por ejemplo, en víctimas de accidentes o ferroviarios aéreos, cada año se hacen en el aniversario un homenaje, ¿no? Es una manera de procesar el duelo, ¿no? Por ejemplo, que en terapia es bastante común, que si no se maneja, digamos, de manera correcta, puede llevar, como decimos, un trastorno de duelo patológico, también relacionado con trastornos como el TOC o la depresión clínica, con lo cual sí que a nivel social es una cohesión, es un elemento grupal que, más allá del individuo, de nuestra manera de ver, bueno, la vida o la existencia, el grupo del que formamos parte también son rituales conjuntos que nos ayudan a calmar la ansiedad i a superar problemes o dificultats o que hayamos perdido a gente muy, muy cercana. Estem parlant del comiat, ara que tanquem temporada, amb el psicòleg David Cueto. És una conducta de fa molts i molts anys. Habitualment parlem amb tu sobre l'evolució de la societat i la hiperconnectivitat. No sé si també s'ha vist modificada la conducta a l'hora d'acomiadar-nos en aquest sentit, o això continua sent força analògic? Sí que es verdad, Lola, que es muy interesante los últimos años. Han salido muchos artículos en prensa, literatura científica, sobre un fenómeno que se llama en inglés el ghosting, que es uno está hablando con alguien, interactuando con alguien a través de, por ejemplo, mensajería instantánea normalmente, ¿no? A través de chats o de internet, sin que sea presencialmente, y la otra persona deja de responder sin explicación. Y aquí esto en gente joven y no gente tan joven, esta conducta de no cierre, ¿no? De por qué esta persona ha dejado de responderme sin explicarme el por qué no me ha respondido, en una sociedad, como decimos, que es por una parte hiperconectada, pero por otra parte muy móvil. Es decir, los humanos normalmente siempre hemos migrado, pero la gente normalmente se movía menos de lo que tenemos hoy en día. Con lo cual hay como, las últimas décadas, ¿no? Hay un sesgo que se llama, hay una especie de manera de ver la realidad, que los humanos solemos arrepentirnos más de las oportunidades perdidas que de los errores cometidos. Y yo creo que esto está relacionado con esto, como digo, del malestar con el ghosting, ¿no? Aunque te ignoren,
que, como digo, de manera patológica incluso puede llevar sobre todo trastornos, como digo, como el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión clínica, ¿no? Con esos pensamientos intrusivos, obsesivos y con conductas compulsivas constantes de que no hemos finalizado algo, ¿no? De que el cerebro, digamos, de esta manera es insaciable, ¿no? El sistema de recompensa, y también un poco yo creo que iría una parte de la búsqueda de la culpa, el sentido de la absolución, ¿no? De que si algo no nos sale bien, necesitamos que se nos remate, por así decirlo. Con lo cual sí que es verdad, Lola, que el tema online es evidente que hay más hiperconexión, pero como digo, el malestar psicológico asociado a gente que dice que no ha conseguido, no siente que se ha despedido correctamente, o perplejidad o malestar emocional derivado de es que esa persona ha dejado de responderme, ya no contacto con ella, que a lo mejor esa persona la han conocido de manera analógica, por así decirlo, y la despedida o no despedida se hace de esa manera como online, de manera como sin avisar, por así decirlo. Con lo cual, no hay mucha literatura, insisto, con el tema de los adiós, y ya hay poca de lo analógico anterior, incluso menos de lo digital y actual, pero sí, Lola, al final, la interacción online, la interacción virtual forma parte de nuestro día a día. Y es para mí muy interesante observar nuevos fenómenos que antes a lo mejor, pues antes enviaban cartas para despedirse, pero la carta no llegaba, o no sé si me explico, ¿no? Podría haber temas logístico. Pero ya muchas veces si la gente no responde o no quiere responder es porque, como digo, es porque realmente es un acto de no cierre. Y esto genera, como he dicho, pues tanto gente joven y no tan joven, muchísimo malestar, pensamiento rumiativo y búsqueda de explicaciones constantes. Ara parlem de malestar, perquè pot ser un ancoratge molt difícil de superar, no? Acomiadar-se d'algú que hem perdut, i també en un cas molt de pel·lícula, no? on l'última conversa amb una persona doncs, ha estat una discussió, per exemple. Pot anar més enllà? És a dir, pot derivar en patologies mentals o trastorns la manca de comiat o un comiat desafortunat? Exacto, Joan, has comentado muy bien que hay, por ejemplo, en muchas películas o narrativas donde la persona siente que después de haber perdido una persona muy cercana, muy allegada, lo último que se dijo no fue, digamos, por así decirlo, lo más adecuado, ¿no? La manera del cierre. Hay, por ejemplo, una serie, Los Soprano, que me parece un elemento muy interesante, que un personaje, hasta que no se come una comida, que es la que le dejó su mujer fallecida congelada, no parece que no supera el duelo, ¿no? No parece que supera la pérdida. Es como una manera de un elemento físico que representa una conexión emocional y que los humanos esto lo llevamos muy adentro, con lo cual sí que a nivel patológico no se puede decir que un cierre no correcto, por así decirlo, no sea o lleve siempre a una patología, pero sí, como decimos, la depresión clínica en gente incluso que ha cuidado durante muchos años a personas dependientes y que aún así sienten que no ha hecho nunca lo suficiente, gente que a lo mejor, como decimos, pierde gente, en accidentes, con lo cual siempre intentamos buscar, no sé cómo decirlo, como un culpable, y muchas veces eso va hacia nosotros, ¿no? Como os he dicho antes, la culpa y la absolución, con lo cual como elemento narrativo, como elemento cinematográfico, la no despedida correcta es realmente común en muchísimos guiones, en muchísimas series y películas y libros, pero también personalmente, como digo, muchas personas... Es un perfil psicológico, me da la sensación de que hay personas que por lo que sea, por estructura de personalidad, pues su entorno, su crecimiento, pueden tener más dificultades o más problemas en dar cierre, ¿no? Muchas veces esto se ha hablado, ¿no? Que la gente a veces se aferra en relaciones un poco tóxicas o en interacciones que a lo mejor no son adecuadas por esa incapacidad, ¿no? De incluso de despedirnos, que al final sí que deberíamos aprender que muchas veces la vida son ciclos, son fases y que hay patología, como digo, de un sentimiento de cierre no correcto que se puede trabajar y moldear, o al revés, ¿no? Una incapacidad de cierre, una capacidad de despedirnos que también puede llevar a una patología, interacciones complicadas, patològiques, incluso tòxiques, com decimos. Ara sí, David, per acomiadar-nos, mai millor dit, com podem afrontar els comiats sense que això ens provoqui un patiment extrem? Claro, como hemos hablado en muchas ocasiones, el insight, ¿no? El trabajo propio, como digo, ¿no? La gran variabilidad individual y cultural. Podemos hablar de nosotros en Cataluña en 2026, pero a lo mejor una persona en Cataluña en 1980, de otro país, en otra parte del mundo, entiende las relaciones sociales más, como decimos, culturales, religiosas, muy diferentes. Con lo cual, un trabajo propio, un trabajo individual de estudio de quién soy y a quién pertenezco. Y sí que en psicología, por ejemplo, tenemos escalas. Hemos dicho que no hay mucha investigación, pero bueno, algún test psicométrico, siempre relacionados con el duelo patológico, que hay que dejarlo muy claro. Y una, por ejemplo, se llama la escala de cierre y resolución,
que, como decimos, los test psicológicos, los subcomponentes que tienen, tipo los sentimientos de finalidad, el entendimiento que tenemos de nosotros mismos, la distancia de ese evento, la descarga emocional, la liberación mental o la desactivación emocional, son, como digo, subescalas de esta escala que pueden hacernos como una especie de desmenución, ¿no? Nos desmenuza, digamos, esa despedida y entender que nos falla en ello. Insisto en el tema del sistema de recompensa cerebral, es decir, nuestro cerebro tenderá a entender nuestro cuerpo de que todo es inacabado, de que todo es, de que siempre vendrá algo más y más, con lo cual el trabajo propio del cierre es interesante antes de que ocurra algo así complicado, algo que nos pueda generar malestar. Las expectativas, ¿no? Buscar un tiempo adecuado, pero un tiempo y espacio adecuado. Entender el adiós como un aprecio, no como algo negativo, la reciprocidad de la respuesta. Hay otro modelo de trabajo muy interesante que habla de que primero desprendemos el vínculo, luego nos reajustamos y luego nos adaptamos a un nuevo entorno, ¿no? A una nueva forma de formar relaciones. Como digo antes, la vida son ciclos, la vida son fases y muchas veces el despedir o desprendernos de algo de alguien puede ser, beneficioso a medio o largo plazo, aunque al principio esto sea una relación emocional intensa y nos genere desconfianza, ¿no? Porque, como decimos, nos sentimos cómodos a gusto, con lo cual el trabajo propio, escalas psicométricas, asumir la vida cíclica, que las cosas escapan de nuestro control y que realmente no podemos realmente controlarlo todo. Y si vemos que estos pensamientos intrusivos son constantes o patológicos, ya en última instancia, pues acudir a ayuda psicológica para, gestionar cierres, duelos y problemas de sentimiento de despedidas inacabadas o de las que sentimos que no hemos hecho, no hemos realizado la conducta ritualística adecuada al nivel o la expectativa de lo que teníamos en la cabeza. Doncs prenem nota, David Cueto, de totes aquestes qüestions el dia que fem l'última secció de salut mental de la temporada, com ja et vaig dir la temporada passada. Moltíssimes gràcies per aquesta col·laboració setmanal, ho dèiem a l'inici, sense fallar cap setmana. A més, hem tocat molts pals i els que ens queden encara, perquè tenim ganes de continuar aprenent de tu i continuar, doncs això, fent créixer el nostre benestar emocional, que és molt i molt important, i donar aquest espai a la salut mental amb tu de la mà. Moltes gràcies, David Cueto, i molt bon estiu, que vagi molt bé, una abraçada. Muchísimas gracias, un abrazo, ha sido un placer estar con vosotros toda esta temporada y, como digo, un abrazo fuerte y una buena despedida.